Tipos de suelo y sus riesgos asociados en viviendas por Marian Sosa Huerta. Se dice que el suelo es el tesoro que vive bajo nuestros pies. Por ello, vale la pena conocerlo y aprender sobre cómo puede impactar en la seguridad de las viviendas construidas. El suelo es la capa superficial que cubre al planeta, que es un sustento para la vida. Es un recurso natural, no renovable. El suelo es definido a partir de diferentes visiones. Por ejemplo, para la geología, el suelo es el manto superficial de material rocoso disgregado, producto de la meteorización. En cambio, para la ingeniería civil es el material sobre el que se construye. Mientras que, desde el punto de vista de la agricultura, el suelo es el medio de desarrollo para las plantas. Sin embargo, de manera general, se puede definir al suelo como la capa que cubre la superficie del planeta que brinda sostén para la vida. Por su parte, la formación del suelo es un proceso largo y complejo. Se requieren entre 100 y 400 años para que se produzca 1 centímetro de suelo. Por lo tanto, el suelo es un recurso natural no renovable. Además, en su origen intervienen 5 factores, siendo el tipo de roca que le da origen, la topografía, el clima, los organismos vivos y el tiempo. Pero, ¿por qué es importante el suelo? Existe una infinidad de bondades que proporciona el suelo. Es posible mencionar su función en la regulación del clima y en la purificación del agua. También actúa como suministro de alimentos, recursos farmacéuticos y de combustibles. Pero, en esta ocasión, se destacará su papel como sostén para la infraestructura humana. Clasificación de suelos. Conocer el tipo de suelo es importante en los asentamientos humanos porque influye de manera directa en la construcción de infraestructuras y en la seguridad de las personas. Por ello, es relevante mencionar cómo se clasifican los suelos. Primeramente, el estudio del suelo es una labor compleja. Por lo tanto, existen diferentes tipos de clasificación considerando sus propiedades físicas, químicas y biológicas, así como sus usos. En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía se encarga de clasificar los suelos utilizando un sistema internacional conocido como Base Referencial Mundial del Recurso Suelo. Bajo este sistema de clasificación, la República Mexicana destaca por su gran diversidad de suelos, albergando 26 de los 32 grupos o unidades reconocidos a nivel mundial, de los cuales 6 de estos grupos de suelo cubren el 81.2% del territorio nacional, siendo los leptosoles, regosoles, fissams, calcisoles, lubisoles y betisoles. Por otra parte, en el ámbito de la vivienda o construcción, es más común distinguir los tipos de suelo de acuerdo con su textura y composición, reconociendo a los suelos como un suelo arcilloso, arenoso, calizo, limoso, orgánico y pedregoso. Además, en la tabla se muestra una equivalencia entre las clasificaciones de suelos mencionadas. Pero, ¿de qué sirve saber esto? Pues bien, dependiendo del tipo de suelo y sus características, estos tendrán vulnerabilidades específicas ante desastres naturales o para la estabilidad y seguridad de una vivienda. Esto significa que, dependiendo del tipo de suelo en el que se localice un asentamiento humano, puede ser vulnerable a inundaciones, sismos, deslaves, hundimientos, entre otros. Por tanto, a continuación, se describirá la vulnerabilidad de estos tipos de suelo. Los suelos arcillosos contienen altas cantidades en arcilla y materia orgánica. Presentan una coloración amarillenta o rojiza. Estos suelos tienen la capacidad de retener altos volúmenes de agua debido a su estructura y textura de grano fino, lo cual precisamente provoca que pueda contraerse y expandirse según varíe su humedad. Esto hace que las viviendas en este tipo de suelo sean vulnerables a hundimientos, fracturas, inestabilidad estructural y susceptible a terremotos, debido a que los suelos arcillosos amplifican las ondas sísmicas. El ejemplo más ilustrativo de estos riesgos es la Ciudad de México. El suelo arenoso se caracteriza por poseer una textura rasposa o áspera y por su baja capacidad de retener agua, mientras que los suelos pedregosos se componen de fragmentos de roca de diferentes tamaños. Por tanto, debido a su tamaño de grano, son propensos a erosión, deslizamientos de tierra e inundaciones.
Como ejemplo de suelo arenoso, se podría mencionar a boca del río Veracruz, que es propenso a inundaciones. También, en zonas áridas de México se pueden encontrar estos tipos de suelo. Los suelos calizos se componen de gran cantidad de carbonato de calcio, lo que les otorga una coloración blanquecina y son capaces de absorber y retener agua. Esto los hace propensos a la formación de socavones o dolinas, que son depresiones de tierra. Además, son proclives a filtraciones de agua y erosiones. Este tipo de suelo es característico de Mérida, Yucatán y de la Riviera Maya, Quintana Roo. El suelo limoso se caracteriza por una coloración marrón oscura y por una composición de partículas finas de arena, grava y arcilla. Estos suelos son extremadamente frágiles y son capaces de retener grandes volúmenes de agua. Por tanto, generan el riesgo a inundaciones severas y licuefacción del suelo. Este es un fenómeno donde el suelo en estado sólido pierde su resistencia y pasa a un estado más líquido durante los terremotos. Estos casos pueden darse con gran frecuencia en localidades de los estados de Veracruz y Tabasco. Finalmente, los suelos orgánicos, conocidos también como suelos humíferos, se caracterizan por poseer una coloración oscura, una textura esponjosa y un alto contenido en materia orgánica. Es importante resaltar que estos suelos no son aptos para construcción. Su potencial se encuentra en que sus características los hacen ideales para la agricultura. En conclusión, los suelos son la base para la vida en la Tierra. Existen diferentes tipos de clasificación de suelos y perspectivas de su estudio, siendo importantes para determinar las estrategias de construcción para procurar la seguridad de la población. Además, el conocimiento de los tipos de suelo es relevante para la planificación urbana, ya que permite detectar las zonas de peligro, gestionar los riesgos y administrar de mejor manera el territorio. Gracias por ver este video. Si te gustó, compártelo y síguenos para más contenido sobre sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.